Piali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la novena casilla de la tercera trecena, el Tonali Chignahui Cuautli, 9 Águila. Este tonali es del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Y está muy potenciado hoy este rumbo porque la señora Tlazolteot, que es una advocación de la gran Tonaca Cihuatl, el principio femenino maduro, el que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran medicina, está como corregente en esta tercera trecena que nombramos Semazatl. El regente es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, que también sabemos que es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo negro humeante de obsidiana. Él también, siendo Tepeyoloctli, es el señor de la noche de este tonali. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcoatl, el señor del conocimiento, el que nos legara la cuenta Tonalpowali, con la cual nosotros encontramos un sentido para nuestra existencia, porque viviendo cada arquetipo vamos conociéndonos un poco más. Hacemos ese trabajo de acecharnos a nosotros mismos y saber cómo es que a través de los diferentes tonalting nosotros vamos reconociendo esos dones que nos dan estos seres sobrenaturales en cada coordenada. ¿Y a quién tenemos como ave que acompaña a este señor Quetzalcóatl? A Hueyxolotl, el guajolote. Es un ave que es políglota. Por eso es elegida en las ritualidades de petición de lluvias, por ejemplo. Cuando sembraban ese poste en el que iban a colgarse los voladores, que esa ritualidad la vemos en Papantla, en la antigüedad se elegía un guajolote negro para ponerlo ahí en ese hoyo en donde se iba a sembrar el poste. ¿Por qué? Porque él al comunicarse en todas las lenguas llevaría mejor el mensaje a los señores sobrenaturales. ¿A quién tenemos en el signo Cuautli? Atlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo rojo humeante. Tlatlauqui Tezcatlipoca, según la mitología, es el primer hijo de la gran pareja creadora de Tonacatecutli y Tonacacihuatl. El orden de nacimiento es el siguiente. Primero, Tlatlauqui Tezcatlipoca, que lo tenemos hoy como regente del signo Cuautli. Él también tiene otros nombres, otras advocaciones, que son Xipe Totec, el descarnado, ese numen maravilloso que se quita la piel para darnos el tona, porque él es el maíz maduro. Ese también es un nombre de Xipe Totec. Y bueno, ustedes recordarán que los númenes, las esencias divinas, para estar en este espacio-tiempo necesitan un cuerpo, una cáscara. Entonces Xipetotec, fíjense, se quita la piel para darnos ese tono maravilloso. Es un sacrificio y una ofrenda que hace este numen, este divino, a la humanidad, a la quinta humanidad que somos nosotros. Tiene otro nombre que es Mixcoatl, que es la serpiente de nubes, el gran guerrero, que tiene como emblema a Mazat, el venado. Para otros es Camachtli. Y bueno, este señor, siendo Mixcoatl, es el padre de las estrellas, porque fue emparejado con Coatlicue. Bueno, este señor Xipetotec es el primer hijo de la pareja creadora. El segundo es Yayauqui Tezcatlipoca, al que tenemos hoy en la advocación de Tepeyoloctli. El tercero es Quetzalcoatl, al quien tenemos como regente o acompañante del numeral 9. El número 9 es muy importante porque es la unión de los 4 rumbos y los 5 rincones del universo. Es el Chicnaunepaniucan, donde todo se junta, ese punto que puede ser también el origen de todo lo que nosotros conocemos como la realidad al que accedemos a través de la intuición. Y el cuarto hijo, pues es Huitzilopochtli.
Así que hoy fíjense que tenemos a dos númenes muy interesantes porque Yayauqui Tezcatlipoca y Quetzalcóatl generalmente van juntos en las grandes hazañas, pero también, dicen, no son hermanos los que no se pelean. Bueno, y eso también lo vemos en la mitología con estos dos grandes, porque Yayauqui Tezcatlipoca fue el primer sol y terminó su periodo cuando Quetzalcóatl le da con su bastón y entonces cae Yayauqui Tezcatlipoca en un día Nahui Ocelot. Entonces, dice el relato mítico, que al caer en ese mar primordial, en la señora Chalchutlicue, bueno, pues se fundió en un hilo dorado, que fue jalado hasta la playa y cuando sale Yayauqui Tezcatlipoca, salió en forma de un gran jaguar, de un gran ocelote. Entró dentro de una montaña y en la cueva rugió. Así nace el eco. Así nace el sonido en este hermoso lugar del Tlalticpac también. Y bueno, pues de esa gran montaña salieron muchos jaguares enormes que devoraron a esos gigantes de la primera humanidad. Así que yo te he preparado algo muy bonito para este tonali y dice así, espero que te guste. Hoy me nombro Chignahui Cuautli, 9 águila, y en esta palabra llevo mi estirpe y mi nobleza. Más allá de ser el ave que surca un cielo límpido, soy el águila nacida del corazón de la montaña, de ese latido sordo de Tepeyoloctli, que es eco y es silencio. Mi vuelo no es libertad, es un destino tejido por Tlazolteotl, la gran paridora, la que con una mano da la vida y con la otra barre los caminos para que la sangre corra y el polvo se asiente sobre lo muerto. Soy la encrucijada donde el espejo humeante de obsidiana y la serpiente preciosa, dos hermanos a veces enfrentados, pactaron una tregua. Llevo en la mirada el ascenso de Quetzalcóatl, su anhelo de pluma y viento, la sabiduría que se desgrana como el maíz que robó para los hombres. Por él, mi canto busca ser palabra, orden, la cuenta clara de los días. Sin embargo, mi sombra, la que se proyecta sobre la tierra, pertenece al otro, al espejo humeante. Mi esencia es la armonía imposible entre la serpiente emplumada y el jaguar nocturno. Dicen que el 9 es el número del mito, el lugar donde todos los rumbos se anudan, y es verdad. Soy el nudo, en mi voz habla Quetzalcóatl, sí, mas lo hace a través del graznido políglota del guajolote, del huixolot, ave terrestre nerviosa que es el disfraz de Yayauqui Tezcatlipoca, el señor de la obsidiana. Así, cada verdad que pronuncio es también un acertijo. Mi plumaje es más que solo aire, es el rojo del primer fruto, el color de Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo que arde. Soy el águila solar, la que aspira a lo divino, mas para ascender, primero debo cumplir con la ley de la tierra. Soy como Xipetotec, la piel que se arranca para que la semilla brote, el sustento que nace del propio desollamiento. Mi majestuosidad es la herida abierta. Otros ven en mí al líder, al guerrero que ilumina. Y yo me pregunto si la luz que proyecto no es más que el fuego de Camachtli, ese que se encendió en la edad de la penuria, un fuego que calienta el hogar, sí, pero que consume y deja cenizas. Tlazolteotl hoy me nombra Chignahui Cuautli, 9 águila. Soy la perspectiva ganada a fuerza de desgarro, la clarividencia que mira desde la altura para entender el laberinto de abajo. Soy el valor que anida en el pecho y el miedo a la mediocridad que me obliga a remontar el vuelo. Soy una y también soy la legión que me habita, la montaña, la tejedora, la serpiente, el espejo, el guajolote y el águila. Soy el camino y soy la que lo barre. Soy el ave que para ser sol primero debe ser herida, ir al Mictlán y renacer. Y el conjuro es el siguiente. Yo, esta que soy,
nombrada con un nombre de todos los días, detengo el paso sobre la tierra que me ha sido dada, y en el silencio que antecede al eco, desde el corazón de la montaña que en mí late, desde la cueva sorda de Tepeyoloctli, yo te nombro a ti, poder que me habitas. Te llamo Chignahui Cuautli, 9 Águila. No pido el vuelo fácil ni el cielo despejado. Invoco el permiso de Tlazolteotl, la que teje y desteje, la que ha barrido el camino para esta mi necesidad. Convoco el aliento de Quetzalcóatl en el número 9, la palabra justa que ordena el caos, la sabiduría que desciende no como don, sino como tarea. Y convoco la sangre del águila, el rojo espejo de Tlatlauqui, el que arde y no se apaga, el valor de arrancarse la piel para que la verdad florezca. Desciende sobre mí, 9 Águila, abre tus ojos, abre los míos, que mi vista sea esa misma, la del sol, para ver el tapiz completo y no solo un hilo deshilachado. Dame la fuerza de remontar mi propia mediocridad, el ímpetu de mirar el miedo desde arriba hasta volverlo pequeño, insignificante. Pon en mi lengua el graznido políglota del guajolote, esa voz que traduce el silencio de lo sagrado y no teme anunciar la verdad, aunque ésta sea un presagio. Enséñame la dignidad del desollado, del que se ofrece como alimento, al entender que para nutrir primero hay que vaciarse, que para crear a veces hay que romperse. Yo acepto el pacto, la soledad de la cima por la claridad de la visión, el peso de la doble herencia, la pluma y la obsidiana en la misma mano. Que en mí se anuden los 9 rumbos del mito, que mi cuerpo sea el cruce de caminos, que mi espíritu sea el águila que asciende, cargando en sus garras el corazón sangrante de la tierra. Dicho está, hoy yo mismo soy Chignahui Cuautli. Abre tus alas, surca los cielos, que no haya nada que te detenga. Hoy tienes la fuerza de Tlatlauqui Tezcatlipoca, de Yayauqui y también la de Quetzalcóatl. Y tu madre te acompaña, la hermosa Tlazolteotl, para que tejas y destejas tu destino. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona aquí. Y hoy quiero mandar un abrazo fuerte y un saludo especial a un amiguito que tengo, que es precisamente Chignahui Cuautli, a Zadkiel. Un abrazo hasta allá, hasta esa tierra donde cultivan los magueyes. Y bueno, pues un saludo también muy cariñoso a todos ellos, a su hermano, a su familia y a todos los que sean Cuautli, pues qué mejor que este tonali para recordar la esencia divina que les habita. Hasta pronto. ¡Timota!